Cuando se habla o hablamos de otros países ajenos al nuestro, pues hay que tener cierto conocimiento. Entre las principales características de estos debe saberse sobre economía, su propia historia, comercio, leyes, ciertos estatutos, cómo está conformado, etcétera, etcétera. Básicamente estamos hablando de otro mundo, de otra realidad, a la cual pues la gente a veces no toma en cuenta estos antes mencionados, y por eso es que resultan cayendo en comparaciones absurdas y hasta burlescas de los mismos países. Por mi parte no me gusta hablar de otros países, la verdad lo detesto porque pues tendría que acarrear esas cosas antes mencionadas y la verdad yo soy muy iletrado en esas cuestiones. Pero el opositor de turno aquí en Colombia siempre utiliza eso a su favor y simplemente lo simplifica con una cuestión llamada la opinión. Opinión que siempre resulta ser personal, o como yo lo llamo, que es percepción personal, y que muy pocas veces esa opinión va acompañada de algo, de algún dato por ahí para tratar de darle peso a su perorata, pero pues cuando se hace la comparativa pues se les cae inmediatamente. ¿A qué voy con todo esto? Pues que hoy voy a hablar precisamente de lo que está pasando en Venezuela con la posesión del presidente de ese país. Obviamente lo que ha generado controversia porque Edmundo González va a ir a Venezuela a tomar posesión. Y antes de que se enoje y por allá ya empiece a decir zurdo desgraciado que apoya a Petro, usted apoya a Maduro, déjeme decirle que yo estoy en contra de esa abominación. Yo quiero que se vaya ese desgraciado para ver si por fin el pueblo venezolano empieza a tener su democracia y en serio empieza a tener libertad sobre sus elecciones y sobre todo mejorar su país. Así que vamos rápido para que no se nos haga tan largo este video. Así que quédense. Todo arranca con la noticia de que Edmundo González, tras haber recibido las actas donde corroboraban que él fue el ganador de la elección presidencial, dijo que iba a tomar posesión este 10 de enero en Venezuela, precisamente en Caracas. Aquí ustedes pueden encontrar un montón de noticias, como por ejemplo que Joe Biden apoya y respalda eso, como otra gente también lo está apoyando, y sobre todo el desafortunado secuestro o bueno, detención del yerno del señor Edmundo González. La cuestión aquí es que varios expresidentes acompañarán al señor Edmundo González el 10 de enero en Venezuela y todos estos exmandatarios hacen parte de un grupo llamado IDEA, como ustedes lo pueden ver acá. Aquí ustedes pueden leer cómo todos estos exmandatarios, 9 para ser precisos, van en el apoyo del señor Edmundo y en esto se suma el señor Andrés Pastrana. Aquí de por sí ya podemos evidenciar muchas cosas. La primera, que este señor Maduro no quiere soltar el poder porque ya llegó hasta el punto de detener al yerno de este señor González. 2. Que este señor también, Edmundo González, ha estado dando una gira por Latinoamérica buscando el respaldo pues de varias gente, que entre esos está el señor Milei, uno que otro presidente, pero sobre todo muchos exmandatarios. Entonces podemos evidenciar que sobre todo ese señor que llegue a pisar Venezuela y se logre posesionar es muy complicado, la verdad, y no es por bajarle los humos. Por mí ojalá que llegara, se posesionaran y sacaran a ese miserable del Maduro. Lo complicado es este señor Diosdado Cabello en realidad, que es el que maneja pues los hilos ahí, y sobre todo ver cómo el ejército también pues lo tienen a su favor. Y el respaldo de estos exmandatarios no es que sirva de a mucho. La pregunta es por qué aparecieron de la nada este grupo IDEA a respaldar eso. Para que se hagan una idea y tengan más contexto, el grupo IDEA es un grupo del cual se conformó por varios exmandatarios. El punto de esta gente es que quiere mejorar las experiencias democráticas a nivel iberoamericano. Otra de las cosas que profesa este grupo es de analizar los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos, ayudar a la instalación de la democracia, a la reconstrucción de lo que se ha deteriorado, favorecer la defensa y el respeto de ciertos gobiernos, y que se cumpla el Estado de Derecho y de las garantías y tutela efectiva y universal de los derechos humanos. Cuando usted ve los mandatarios de los que está conformado este grupo, usted se puede dar cuenta de cosas muy interesantes, y de hecho a las personas que son fuera de Colombia lo invito a que vaya y vea qué expresidentes hay de su país y se den cuenta que es curioso porque muchos de estos pues, no son tan respetados y ya han tenido ciertos escándalos que son muy preocupantes.
En mi caso me voy a ceñir solo a Colombia y nos vamos dando cuenta del primero que aparece, el señor Belisario Betancur. Este sujeto fue uno de los que perpetró esa masacre, desaparición forzosa y pérdida de documentos importantes en la retoma del Palacio de Justicia. Este señor, en vez de haber negociado con el M-19 en ese entonces, lo único que se le ocurrió fue mandar al ejército a que acabaran con todo Raimundo. Otro de los exmandatarios que aparecen ahí es el señor Iván Duque Márquez, el cual supuestamente también quiere defender lo antes mencionado de este grupo, pero fue uno de los mayores represores en el estallido social en 2021. Este por allá vendió muchas reservas de oro de nosotros, dejó casi al país en default, tan endeudado que este gobierno ha asumido la tarea de pagar esas deudas, así como también el Fondo de Estabilización y otras cosas más, como el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en el 2016, lo cual produjo que las guerrillas cogieran otra vez mucha fuerza. Tenemos a otro de estos emblemáticos exmandatarios, como el señor César Gaviria Trujillo, el cual abrió las puertas al comercio internacional, pero que en ese entonces el país todavía no estaba listo para eso, y lo que hizo fue quebrar muchas cosas, como por ejemplo la parte textil. Además de que ha seguido viviendo como rémora en el Estado y moviendo las maquinarias políticas a su conveniencia para poder seguir gozando de sus privilegios a costa del Partido Liberal. Entre estos grandes exmandatarios se suma el señor Andrés Pastrana, este señor que le regaló casi medio país a la guerrilla, que en su administración casi caemos como Estado fallido y lo único que ha demostrado es que es un mediocre. Y también otras cositas por allá, con un señor con un avión de una isla que le gustan ciertas cosas de menor rango de edad, supuestamente. Y por último tenemos al señor Alvareto Uribe. Este señor, que no es que haya hecho tampoco mucho por el país, lo único que tiene que acarrear encima es lo de los falsos positivos, más otras cosas más. Los insto a que vayan y busquen Noticiero del Senado 2010 para cuando salía este sujeto y ver cómo entregó el país. Y que con su partido, el Centro Democrático, lo único que ha hecho es corroer y joder más este país de lo que está. Y es curioso ver cómo detestaban ese régimen, pero eso sí, a la hora de las foticos y de hacer ciertos contratos, ciertas alianzas, para eso sí éramos muy lindos. Lo mismo nuestro amiguito con su buen amigazo en ese entonces. Eso iban de arriba y para abajo de pipí cogido y pues ahora están en contra de eso, sin mencionar a nuestro Pastrana hermoso bello, que también por allá estuvo hasta con Fidel reunido, iban en balsita y en barquito, juntos de la mano y aquí cagados de la risa como buenos amiguis. Aquí les hago un paréntesis porque voy a abordar otra cuestión más adelante en el video y esto es importante, las últimas fotos que vieron y estos exmandatarios. Ahora, una de las cosas curiosas es que el que le bota la platica y el que es presidente de este grupo IDEA es este señor Nelson Messerane. Aquí lo podemos corroborar. El señor Nelson Messerane, presidente del Grupo Messerane y Fundación IDEA y editor del diario Las Américas. ¿Por qué de esto? Porque es curioso ver que este señor es uno de los que está involucrados con lo que pasó en Venezuela en el Banco Federal. De hecho, los insto a que vayan a este artículo en donde habla sobre toda la historia. Según, y para que quede como resumido, este señor era dueño de ese banco y que, según en esa época, se intervino el banco porque no tenían flujo de caja, no tenían pues para soportar eso y lo que hizo fue estafar a la gente. Esa es una versión y tranquilo, no se me asuste. La otra versión es que pues el banco está normal, entró este señor Hugo Chávez, que fue el gobierno donde se intervino el banco y jodió y lo sacó corriendo del país. El punto de todo eso es que ese grupejo que está detrás del apoyo al señor Edmundo González no van con buenas intenciones, créame que no. Esos personajes van bajo sus intenciones personales. Esto se sumaría a uno de esos puntos en los que estoy diciendo que está como difícil que el señor González tome posesión así de fácil, porque nada más para la muestra de un botón está este señor Nelson Messerane, que pues haría investigar a fondo y al final ver cómo terminó ese caso. Y segundo, ver los mandatarios colombianos que están ahí metidos, son gente que al principio eran súper amiguis, pero que después se voltearon por alguna cuestión, que créame, y conociéndolos como son, es algo que les perjudicaba sus bolsillitos o sus emprendimientos. El punto de todo esto, señor venezolano y hasta opositor del gobierno Petro, es que tienen que entender que estas ayudas
y que todo esto que va es para verse beneficiados ciertas personas, ciertos grupos y como siempre pues aprovecharse del pobre país Venezuela, porque recordemos que ustedes, señores venezolanos, son los dueños de las mayores reservas de petróleo. Son de los países más ricos, si no es que es el más rico en minerales y también en oro. Y otras cosas más que su país en serio es extremadamente bueno o rico para los intereses de ciertos países en el extranjero. Entonces esperemos que este señor Edmundo logre su cometido de estar ahí, pero ojo con ese grupo IDEA, porque las intenciones que traen no son muy buenas. Y ya para este punto entra algo que es importante y es la geopolítica, que es lo que mucha gente no entiende. A grosso modo, la geopolítica son esos negocios, esas tranzas que se hacen entre países para mejorar su comercio, mejorar sus finanzas, mejorar en varios ámbitos. Ya que algo muy importante en la mayoría de los casos, si no es que es en todos, sin importar la ideología o política que tú estés ejerciendo en tu país, desde que tú me puedas dar, yo no digo nada. Esa es la segunda parte de este video que vamos a ver a continuación para que lo entiendas. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir, eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Para iniciar este punto voy a arrancar con el video de este señor Hernán Opina. Ya de por sí ustedes denotarán que pues con el nombre y ya lo que hemos visto a través de este video, pues su opinión no va a ser una cosa como tan buena ni tan sustentada. De hecho, este señor una vez le respondí cuando se llamaba el diario La Nube, porque creo que vive por allá, en donde él decía que todo lo que escribiera Petro en Twitter era ley, imagínense. Y que después trató de hacer unos brincos para solucionar eso, pero pues no le gustó la vaina y no pudo hacerlo porque pues en cada video demostraba cómo simplemente cambió de opinión sin darse cuenta de que caía en el absurdo. Y otro plus es que este señor hace años no vive en el país, pero pues habla de desconociendo muchas cosas que se han suscitado acá. Apoyan a dictadores como Nicolás Maduro, respaldan desde el silencio a otras dictaduras de cortes muy similares y luego quieren venir dizque a darnos cátedra de democracia. Hágame el favor. La crisis en Venezuela, a 3 días de la posesión, alcanza un nuevo punto y muy crítico con el secuestro del yerno del presidente electo, Edmundo González. Esto en un intento de intimidación por parte del régimen de Nicolás Maduro. En Colombia, las reacciones del Congreso exigen una posición firme por parte del gobierno de Gustavo Petro, algo que sabemos que no va a llegar, porque hasta ahora se muestra ambiguo al delegar la representación en Caracas a través del embajador Milton Rengifo, sin reconocer oficialmente el mandato democrático de González, más bien respaldando desde el silencio al señor Nicolás Maduro. Miren, el régimen de Maduro demuestra una vez más su disposición a utilizar el terror para mantener el poder, deslegitimando cualquier esfuerzo democrático en el país. A mí finalmente esto no me preocupa porque lo venimos viendo hace años en Venezuela, y esperamos que este régimen en algún momento llegue a su fin. Lo que me preocupa es que haya señores y señoras allá en Colombia diciendo que esto es democracia lo que hay en Venezuela, respaldándolo, y me cae una pregunta muy válida y es, si el señor Gustavo Petro llegara en algún momento a hacer lo mismo que Maduro, a trazar estrategias similares porque sabemos que el alcance constitucional es muy diferente, ¿será entonces que vamos a seguir diciendo que es democrático? ¿Será que lo vamos a validar? ¿Será que lo vamos a respaldar? Porque si se está respaldando en el país vecino, pues seguramente el día que se lo hagan al país de uno, pues se va a respaldar con mayor razón. Ustedes lo vieron, así funciona esta gente. El señor simplemente arranca con la premisa de que Gustavo Petro y este gobierno quiere hacerse el loco con toda esta situación de Venezuela y que así lo hace con otros países porque tienen su mismo corte de gobernanza. Hay dos cosas en las que este tipejo sí tiene razón. Una en que este señor Maduro no va a permitir que este señor Edmundo González tome posesión y pues se va a meter ahí a aferrar como sea, por los medios que sean necesarios. Y el otro punto tiene que ver con las personas de aquí de Colombia que creen que en serio lo que está pasando allá es algo legítimo cuando no es así. Pero como todo malintencionado opositor y opinador, deja esas dos preguntas las cuales él sabe que no le van a dar respuesta y él ni siquiera quiere la resolución de las mismas, sino que simplemente sabe que eso cala en la gente para que se les meta ese cuento de que Gustavo Petro se va a tomar el poder y se va a quedar como un dictador, que por cierto está como que un poquito retardado, ¿no? Porque es que ya se les acabó el mandato y hasta ahora no se ha visto ningún tipo de golpe por el cual este señor quiera permanecer en el poder. Pero bueno, el punto de todo esto es la geopolítica y por qué un personaje como estos no es capaz de explicarla porque se le cae súper orar. Nada más con esto se darán cuenta de cómo es la geopolítica, ustedes la saben ver. El Senado se posicionaron
2 colombianos. Por primera vez llegan colombianos al Senado de los Estados Unidos. Rubén Gallego, demócrata por el estado de Arizona, y Bernie Moreno, republicano por el estado de Ohio. Hablamos con Moreno, que nos dijo que Colombia va a tener un buen aliado en Estados Unidos, pero ojo a lo que nos dijo sobre Venezuela. Dijo que sí, Maduro se robó las elecciones, pero que Trump trabajará con él. Él va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo la próxima semana. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. Tuvieron una elección. La gente dice que no fue justa, pero al final del día, los intereses de Estados Unidos son detener el tráfico de drogas y que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país. Eso es geopolítica, ¿sí vieron? Va a trabajar con Maduro, así se haya robado las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos están buscando sus intereses. Lastimosamente no el interés del pueblo venezolano. Eso es geopolítica. ¿Saben qué más es geopolítica? La relación que hubo entre estos dos, sin importar lo que este señor estaba haciendo en ese momento. También es geopolítica la relación que tuvieron estos dos, sin importar lo que estaba haciendo este señor. Y también fue geopolítica la relación que tuvieron estos dos señores hasta estos tres en cuanto a sus intereses. Así es como funciona. Pero uno de los puntos que también me pareció interesante de la perorata de este señor era que decía que hacían acuerdos con los ciertos países y permanecían callados, a lo cual me parece curioso porque entonces quise hacer un pequeño ejercicio con ChatGPT en donde le pregunté que si puede hacer ciertos mapas conceptuales en texto sobre los regímenes y quienes tenían tratados de libre comercio o simplemente comercio, a lo cual él mismo me preguntó que qué tipo de regímenes. Aquí está, y yo escogí el autoritario. Aquí podemos ver cómo pone entre países con regímenes autoritarios a China y con quienes comercian, Rusia y con quienes comercian, y eso que son más países, Vietnam con quien comercia, Arabia Saudita con quien comercia, Cuba con quienes comercia y Nicaragua con quienes comercia. Es curioso porque no me soltó a Venezuela como un régimen autoritario, pero yo aún así le pedí que con quién comercia Venezuela y me sacó estos países. Aún así le pedí uno de Colombia con quien comercia. Nos muestra todos estos, entre esos está Israel, que sabemos lo que está haciendo, pero pues que no importa porque es el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo sigue todavía con Honduras, que tiene un régimen, y Guatemala al mismo tiempo? Que si Colombia tenía acuerdos comerciales con esos regímenes antes mencionados, y decía que sí, con Venezuela, con China, con Rusia y con Turquía, y que es lo que básicamente hay de comercio entre los dos. El punto de todo esto que quiero que usted me entienda es que volvemos a lo mismo y así funciona la geopolítica. Si tú tienes algo que me sirve y me lo puedes dar, me lo puedes vender, pues yo no hablo nada de tu política. ¿Y qué pasa con Colombia? Con Colombia es un poquito más complicado la cuestión de Venezuela, porque una cosa es ir a decir que lo de Israel está mal al otro lado del mundo. Otra cosa es decir que lo de Venezuela está mal teniéndolos aquí al lado. Con un representante como Nicolás Maduro, el cual en cualquier momento, bajo la manipulación de este señor Diosdado Cabello, puede agarrar y estar empezando una guerra entre los dos países, lo cual no beneficiaría para nada. Podría estar cerrando el comercio, y que ya ha sucedido y afectó a toda la parte fronteriza del país, generando hambre, generando una economía desestabilizada, pérdida de la misma y sobre todo más violencia. Peor aún teniendo en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de Rusia y de China hasta en ciertas partes de noción bélica, porque armamento es lo que le han dado a ese señor. Entonces nos ponemos firmes, nos ponemos en contra de lo de este señor, nos ponemos, mejor dicho, a recriminarle todo, a lo maldita sea, sin una pizca de diplomacia e inteligencia. Este man nos manda su artillería un poquito más novedosa de la que tenemos, y ahí sí es que no la contamos. Pero bueno, pongámonos en firme a costillas de la seguridad del pueblo colombiano que tanto ustedes, los de derecha, profesan y dicen amar a su país. Y para terminar, simplemente les dejo una muestra de un reportaje de Canal Caracol en donde habla de esto y cómo la gente en su ignorancia por irse hacia lo loco sin pensarlo, como sería el señor Hernán Opina con sus pendejadas, pues quisiera terminar relaciones. Vea lo que se perdería. Muy buenas tardes. Aunque muchas personas han solicitado que se rompan las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, cabe decir que el comercio entre estos dos países es vital, pues nos conecta más de 2000 kilómetros de frontera, y Colombia tiene más de 4 conexiones con el vecino país
país, con el país venezolano. Es por eso que vamos a hablar específicamente del comercio entre estos dos países y hagamos un recuento. En 2008, cuando mejor le fue a las ventas colombianas hacia Venezuela, se vendieron más de 6.000 millones de dólares en productos colombianos hacia el país venezolano. En 2020, cuando recordemos Colombia y Venezuela no tenían relaciones ni diplomáticas ni comerciales, fue cuando peor le fue a las ventas de productos colombianos hacia el país venezolano, solo 220 millones de dólares. Y cuando se restablecieron estas relaciones comerciales, que recordemos fue en este gobierno del presidente Gustavo Petro, desde que entró en vigencia en el año 2022, pues 2024, mire usted, fue el año con el que mejor cifra cerramos después de más de 15 años en donde este tipo de ventas extranjeras pues hacia Venezuela no se estaban registrando. 2024 va a cerrar o cerraría con más de 1.000 millones de dólares vendidos en productos colombianos hacia Venezuela. Las exportaciones en 2024 crecieron en un 47% comparado con el año 2023. Los principales productos que exportamos desde aquí, desde Colombia hacia el vecino país son alimentos y bebidas, que representan el 24% de las exportaciones o de ventas externas, los productos químicos en un 22% y los materiales plásticos o materias plásticas más bien representan el 11% de las exportaciones. Pero ahora bien, aunque las importaciones desde el vecino país, es decir, desde Venezuela hacia Colombia, no son tan representativas como sí lo son las exportaciones desde Colombia hacia Venezuela, hay que hablar de una empresa clave que tiene su sede incluso en Barranquilla, de Monómeros. Pues desde Monómeros, que es una empresa venezolana ya, Colombia tiene o puede adquirir o adquiere más bien el 20% del mercado de fertilizantes que se usan en nuestro país. Por ende, para muchos expertos, para muchos analistas, para muchas personas, no se puede volver a registrar una ruptura en las relaciones diplomáticas y comerciales. Es el caso de la Cámara Colombo-Venezolana, que nos explicó lo siguiente. Yo lo que creo que nunca puede volver a pasar es que se cierren las fronteras, que se cierre el comercio, que se cierren estas relaciones que se han hecho por años. Esta Cámara que además representa a los empresarios de ambos países, pues lo que busca es mejorar y fortalecer y profundizar esa integración binacional, haciendo negocios que a los dos países les convienen y que sobre todo vaya al bienestar a ambos países. Para otros sectores muy cercanos al gobierno nacional tampoco se puede registrar una ruptura de las relaciones diplomáticas ni comerciales, porque también debemos tener en cuenta los procesos migratorios que se vienen registrando, en los que Colombia y Venezuela pues han estado muy ligados, y por supuesto todo lo que tiene que ver en materia de orden público y cómo las fronteras de estos dos países están trabajando para neutralizar a los grupos al margen de la ley. Ahí está, eso es lo que se llama hacer un reportaje contando varias cosas, no solo del presente, sino de años pasados, y cómo esto en serio sirve para el país, y no solo para el país en cuanto a entrada de dinero en general, sino para los ciudadanos que viven en ese más de 2.000 kilómetros de frontera. Pero es mejor hacer un video de menos de un minuto opinando, saltándose todos los factores antes mencionados. En síntesis, el señor Gustavo Petro tiene que ser diplomático y tiene que garantizar la estabilidad de Colombia y sobre todo su seguridad frente a un loco como lo puede ser Nicolás Maduro y ese señor Diosdado Cabello. Y lo otro, y siendo un poco realista, es que lo de este señor Edmundo González, a pesar de que es la noticia del momento, no creo que vaya a pasar de ahí, porque este señor Maduro lo va a impedir. Aún así, yo me aferro a esa leve esperanza de que en serio ocurra algo que haga que salga corriendo ese gordo del Maduro, a ese miserable Diosdado Cabello, y Venezuela pueda retomar su democracia, porque es que en serio no puede seguir así. Pero como siempre les digo, no pueden depender de que otros países les ayuden, porque ya en otro video expliqué las consecuencias de eso y cómo afectaría peor a Venezuela. Por mi parte, solo me queda decirles, ya saben, leen e investiguen, y no siendo más, pues nos vemos.